Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvia Landazuri Santoyo, soy abogado, maestro en juicios orales. Y bueno, pues la presentación que el día de hoy tengo para ustedes es en relación a los movimientos corporativos fundamentales, ¿sí? Es decir, la forma jurídica en un momento determinado de hacer negocios. Sí, los más comunes, bueno, pues es la celebración de una sociedad mercantil, el contrato de asociación en participación, los fideicomisos, el contrato de arrendamiento financiero o leasing y las franquicias. ¿Sí? Vamos a iniciar más que nada diciendo o explicando qué es una sociedad mercantil. ¿Sí? Es la forma más común de hacer negocios y constituir una empresa entre dos o más personas. Estas sociedades mercantiles, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es el cuerpo jurídico que regula este tipo de contrato social, bueno, pues no me lo define. Más sin embargo, algunos autores, entre ellos destacan Amado Atié Gutiérrez, eh, eh, y otros, ¿cómo se llama? Autores que nos definen a la sociedad mercantil como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que de alguna manera se reúnen o se agrupan para constituir una empresa. Esto es, como lo mencionan algunos autores, ¿verdad? Se reúnen para la realización de un fin lícito determinado, que bueno, pues es un negocio, por eso es que es de ordinario mercantil, aunque no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Bueno, porque aun cuando todas las sociedades mercantiles que prevé la ley, existe una, sin embargo, que es la sociedad cooperativa, que no persigue el lucro como fin primordial, sino más que nada conseguir de alguna manera la prosperidad y subir el estatus social y personal de los miembros que la integran. Es decir, la sociedad cooperativa es una empresa entre personas que la aportación individual que hace a la empresa es su propio trabajo, como vamos a ver más adelante, y que se diferencia de las sociedades mercantiles per se, que lo que persiguen básicamente o la finalidad con la que se constituyen es la de un lucro, es decir, tener ganancias o ventajas económicas. Obviamente que las sociedades mercantiles, estas personas jurídicas, estas personas morales económicas, como yo les digo, ¿sí? En el momento que se constituyen, tienen personalidad jurídica distinta de cada uno de los socios, ¿sí? Estos atributos son el nombre, la nacionalidad, el patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad mercantil puede ser de nacionalidad mexicana, mientras que algunos o todos los socios inclusive pueden ser de nacionalidad extranjera. Como persona jurídica que es la sociedad mercantil, tiene la facultad para celebrar contratos y obligarse a través de sus órganos de representación, principalmente el Consejo de Administración, que bueno, pues viene siendo quien tiene la firma social de la empresa. Estas sociedades mercantiles, sus requisitos de constitución son los siguientes. Necesariamente debe de haber un acuerdo de dos o más voluntades entre las personas que la integran, que pueden ser dos o más amigos, inclusive familiares o personas que no tengan ningún sentimiento afectivo entre ellos, sino únicamente se reúnen para integrar o constituir una empresa únicamente para tener algún tipo de ventaja económica, ¿sí? Posteriormente tienen que celebrar un acta constitutiva que, bueno, tiene la característica de ser un contrato formal que se tiene que celebrar en escritura pública y debe de ser necesariamente otorgado ante notario o corredor público. Y bueno, posteriormente hay que ir a inscribir esta acta constitutiva en el Registro Público de Comercio. La sociedad mercantil tiene personalidad jurídica y tiene facultad para celebrar contratos y obligarse y responder
frente a los terceros a partir de la celebración del acta constitutiva, esté o no esté otorgada ante notario público. Sin embargo, es a partir del momento que se inscribe en el registro público de comercio cuando empieza a surtir efectos jurídicos frente a los terceros que contratan con este tipo de empresa, ¿sí? La Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 1, nos maneja una clasificación legal de estas agrupaciones. ¿De qué depende que los socios decidan que se constituyan a partir de cada una de las 7 tipos de sociedades mercantiles que existen? Bueno, esto es en razón a la forma en la que quieren de alguna manera responsabilizarse frente a terceros. Por ejemplo, si los socios quieren responder frente a terceros de las obligaciones mercantiles de la empresa, entonces van a integrar una sociedad de nombre colectivo. Si únicamente quieren responder frente a terceros hasta el monto de sus aportaciones individuales, entonces van a integrar una sociedad de responsabilidad limitada. Si por otro lado, dentro de la empresa, al momento de constituirla, existen socios que quieren responsabilizarse de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales, pero existen otros socios que no quieren responsabilizarse más que únicamente para pagar el monto de sus aportaciones, entonces tenemos una sociedad de comandita simple. Si es que el capital se integra por partes sociales. Si por el contrario su capital social está dividido en acciones, entonces tenemos una sociedad comandita por acciones. Si además los socios, todos los socios que integran la empresa, no quieren obligaciones frente a terceros, sino únicamente recibir gananciales y cuya única obligación sea pagar su aportación individual por sus acciones, entonces estamos frente a una sociedad anónima. Si por el contrario, las personas que van a integrar esta empresa no tienen un capital, pero saben trabajar, entonces van a constituir una sociedad cooperativa. Por ejemplo, si es una sociedad cooperativa de producción pesquera, quiere decir que todos los socios son pescadores. Si es una sociedad cooperativa de producción ganadera, bueno, pues quiere decir que todos son ganaderos. Una sociedad cooperativa de producción vinícola, bueno, pues a lo mejor todos los socios son trabajadores del campo que se dedican al cultivo, a la cosecha de la uva y posteriormente la elaboran o la procesan y bueno, pues sale de por ahí un delicioso vino tinto, ¿no? Y bueno, por el contrario, hay una sociedad de nueva creación, que es la sociedad por acciones simplificada, que tiene la característica de que es una sociedad en la que inclusive se puede constituir con un solo socio. Bueno, en todas las sociedades mercantiles, bueno, en la mayoría, excepto en la cooperativa, existen 2 tipos de socios. Socios capitalistas, que son los socios que realizan una aportación individual, que en teoría todos los socios de la empresa son capitalistas, pero eventualmente pueden llegar a fungir también como socios industriales. Son estos socios que aportan su trabajo a la sociedad. Por ejemplo, si estos socios integran la empresa, periódicamente están participando como miembros en el consejo de administración, digamos cada 2 años, cada 3 años, o periodos de más o menos duración, entonces son socios que se van a convertir, además de ser capitalistas, en socios industriales. ¿Por qué? Porque le van a aportar un trabajo intelectual a la empresa. Obvio está decir que en el caso de las sociedades cooperativas, todos los socios son industriales. ¿Por qué? Porque lo que le aportan a la empresa son precisamente su dedicación, su trabajo y su esfuerzo personal. La escritura del acta constitutiva, bueno, pues debe de contener una serie
de generalidades que se traducen en la identificación de los socios, derechos, obligaciones, privilegios que van a tener y consiste básicamente en las cláusulas al tenor del cual se va a conformar o se va a integrar esta empresa. Si nosotros quisiéramos hacer un borrador de una sociedad mercantil para posteriormente protocolizarla ante un notario o corredor público, bueno, pues debemos de tener a la mano el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos indica que el clausulado básicamente debe de contener las generalidades de los socios, es decir, si es mexicano, casado, su domicilio, su datos de identificación personal, como pueden ser los datos de una credencial de lector, un pasaporte, una CUR. Obviamente que tenemos que indicar el objeto de la sociedad, que básicamente viene siendo el giro mercantil preponderante de la empresa. Por ejemplo, se me ocurre, el objeto social puede ser la fabricación y distribución mercantil de calzado, ¿sí? O también puede ser el objeto social la elaboración, comercialización y distribución de pasteles, ¿no? De repostería. Bueno, la denominación o razón social de la empresa es el nombre con el cual se conoce. Por ejemplo, ¿sí? El filete de oro, sociedad de nombre colectivo. También tenemos que indicar la duración de la empresa, que puede ser de 20, de 50, de 99 años, como los socios lo decidan, o inclusive puede ser de duración indefinida. También debe de contener el importe del capital social, esto es la suma en numerario de todas las aportaciones individuales que hacen los socios para poder pertenecer y ser parte integrante de la empresa. Tenemos que tener en cuenta también la indicación del domicilio social, que es básicamente pues, el domicilio de la empresa, donde se van a celebrar las asambleas generales de socios o de accionistas, y el domicilio ¿sí? legal de la empresa para surtir efectos contra terceros. Por ejemplo, en este domicilio social es donde tiene el asiento principal de los negocios del comerciante, de su administración, de su contabilidad, y es donde también va a cumplir y se le van a exigir las obligaciones mercantiles. Por ejemplo, si hay alguien que demanda a esta sociedad, el domicilio social va a ser donde lo van a emplazar a juicio, ¿sí? Para que se defienda a través de sus administradores o de los representantes legales. También tiene que incluir la manera como se ha de administrar la sociedad, si la van a administrar los mismos socios de la empresa y si va a haber una administración único o un colegio de un consejo de administración, perdón, que es un órgano colegiado que normalmente se integra con 3 socios, aunque también pueden contratar personas ajenas a la empresa, como puede ser un gerente o un administrador al que se le va a pagar un salario. Otra de los aspectos que debe de contener esta sociedad mercantil es la manera como se van a repartir las ganancias y las pérdidas en relación a la aportación individual que hagan los socios. También tenemos que incluir el fondo de reserva, que se constituye con la quinta parte del capital social y todos los años se va a separar el 5% de las ganancias para abonarlo a este fondo de reserva de obligada constitución, que nos va a servir de apoyo o de soporte económico cuando la sociedad mercantil esté atravesando un mal momento financiero. Obviamente que también debemos de prever cuáles van a ser las formas en virtud de las cuales en un futuro y en un momento determinado se va a disolver la sociedad para desaparecerla, para extinguirla, para fusionarla, para transformarla o inclusive para excindirla. Y bueno, tenemos que incluir también las bases sobre las cuales se debe de practicar esa liquidación, quiénes van a ser los liquidadores, cuáles van a ser sus facultades y cuál va a ser el procedimiento para la venta de los activos de la empresa, el cobro, ¿sí? A sus acreedores, pagar sus deudas y posteriormente repartirse lo que quedó
en términos financieros entre los socios en relación a las aportaciones individuales con las que hayan participado, ¿sí? Las sociedades mercantiles pueden rescindir el contrato social respecto de un socio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un socio realiza actos de deslealtad en perjuicio de la sociedad mercantil, procede su separación forzosa, inclusive a través de los tribunales, y bueno, pues este socio va a tener que indemnizar a la sociedad mercantil de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado con ese acto, ¿sí? Entre las causas que señala el artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es cuando uno de los socios utiliza la firma de la empresa para provechos particulares, cuando este socio comete alguna infracción al pacto social. ¿Cómo es esto? Bueno, los socios tienen prohibido hacerle la competencia mercantil a la empresa. Por ejemplo, si el objeto social es la distribución de calzado y comercialización a gran escala, si uno de los socios por su parte hace su propia empresa y empieza a robarse la cartera de clientes, a utilizar para él los secretos operativos de la empresa, que al mismo tiempo son secretos industriales, bueno, pues este es un acto de deslealtad que se castiga con la separación a través de la figura de la rescisión. Obviamente que la comisión de actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de la empresa también ocasiona la rescisión. Igualmente, si es un socio que contribuyó a la quiebra de la empresa, también se le va a rescindir y posteriormente, bueno, pues exigirle esos daños y perjuicios que le haya ocasionado a sus demás comiembros de la empresa, ¿sí? De más está decir que el estado de interdicción es la locura o incapacidad mental judicialmente declarada en contra de uno de los socios, lo imposibilita para ejercer el comercio y por supuesto que también va a ser una causal de interdicción. Ahora bien, ¿cómo se integra la estructura corporativa de las sociedades mercantiles? Bueno, cuando hablamos de esta figura jurídica, nos referimos básicamente a cuáles son los órganos sociales, es decir, cuáles son esos órganos que toman las decisiones más importantes de la empresa, que contratan y se obligan a nombre de la empresa y bueno, en un momento determinado, que demandan y que también contestan demandas a nombre de la empresa. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, a la Asamblea General de Accionistas. ¿Quién es la Asamblea General de Accionistas? Aquí los tenemos, los órganos sociales. Bueno, la Asamblea General de Socios o de Accionistas es el órgano más importante de la sociedad mercantil y se integra con la totalidad de los socios. Decimos que es el órgano más importante porque aquí se toman las decisiones más trascendentales de la empresa. Por ejemplo, la admisión de un nuevo socio, la expulsión de otro. Si en un momento determinado ya queremos extinguir la empresa, si le queremos cambiar el nombre, si nos queremos fusionar con otra más, si queremos escoger a los administradores, si queremos ponernos de acuerdo, por ejemplo, cuánto le vamos a pagar a los administradores por concepto de alimentos si son socios o de salario si en un momento determinado son empleados, ¿sí? Estas asambleas generales de accionistas se tienen que reunir en el domicilio social a tomar este tipo de acuerdos que tienen que ver con la sociedad mercantil bajo pena de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que si no existe una causa justificada por la que los socios se tengan que reunir en el domicilio social a tomar decisiones importantes para la empresa, las decisiones que tomen en otro lugar van a ser nulas, y hagan de cuenta que nunca se acordaron, ¿sí? Las asambleas generales, como les comenté, se reúnen periódicamente. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación de reunirse por lo menos una vez al año
Y esta reunión se le denomina la Asamblea General Ordinaria, que normalmente se debe de celebrar dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Esto es, dentro de los 4 meses siguientes a el 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en esta Asamblea General de Accionistas? Bueno, pues normalmente el Consejo de Administración rinde cuentas, muestra el balance económico o patrimonial del año pasado y bueno, empieza a comentar cuáles fueron las pérdidas de la empresa por concepto de pago de servicios, pago de impuestos, pago a los empleados de la misma, pago de compra de mercancías, etcétera, pero también empieza a detallar las ganancias. Al final va a ser un balance y en esta asamblea va a repartir las ganancias que le correspondan a cada uno de los socios. Pero de igual forma, las asambleas en un momento determinado, ¿sí? Pues ya transcurrieron los 4 meses siguientes después del ejercicio fiscal, ya se celebró en la Asamblea General Ordinaria, pero vamos a suponer que durante la actividad social surgen nuevos problemas, ¿sí? Como que un socio fallece y bueno, pues hay que ver cómo se van a ceder esas aportaciones individuales, esas calidades de socio, vamos a ver quién es el heredero. O la sociedad mercantil está atravesando un mal momento y se quiere fusionar con otra empresa. O ¿qué les parece si en un momento determinado ya les demandaron el concurso mercantil y bueno, pues tienen que tomar decisiones importantes, ¿sí? ¿Qué tal que si los administradores hicieron actos fraudulentos y bueno, pues al lugar a removerlos y nombrar a otros, ¿sí? Entonces, durante la vida de la sociedad pueden surgir eventualidades que los socios exigen la necesidad de que se tengan que reunir, pero bueno, ya celebraron su asamblea general ordinaria. Por obvias razones, no tienen que esperarse al año siguiente para reunirse y tomar decisiones. ¿Qué es lo que hacen entonces? A solicitud de los socios, a solicitud del Consejo de Administración o bien del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Se pueden reunir a través de una asamblea general extraordinaria, que bueno, pues estas asambleas se celebran en cualquier momento en que se tengan que decidir puntos importantes que no esperan a la decisión y reunión de una asamblea general ordinaria, ¿verdad? Entre estos puntos, bueno, son los previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, como por ejemplo que la sociedad mercantil ya llegó a término y deciden prorrogarlo, ¿sí? Que la tengan que disolver, que vaya a haber un aumento o reducción del capital, esto por la salida o el ingreso de nuevos socios o una nueva emisión, ¿sí? De acciones. Por ejemplo, que le cambian el objeto a la sociedad, ¿no? Es una sociedad mercantil que a lo mejor se dedicaba únicamente a la distribución de calzado para dama y que, bueno, ahora quieren comercializar todo tipo de calzado, bolsas, vestido, etcétera, ¿no? Obviamente también si le quieren cambiar la nacionalidad a la sociedad, si la quieren transformar, esto quiere decir que a lo mejor era una sociedad anónima, pero ya la quieren transformar en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Otra puede ser también por aquellos asuntos no previstos en la ley, pero que exigen, que urgen a la necesidad de que los socios se tengan que reunir para tomar decisiones urgentes. El Consejo de Administración es otro órgano que forma parte de la estructura de la empresa, ¿sí? Este Consejo de Administración, que está previsto en el artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que puede estar a cargo de uno o más administradores, ¿sí? O gerentes, que pueden ser socios o que pueden ser empleados de la empresa. La gestión de la administración básicamente es que son los representantes legales, ellos tienen la firma social
Ellos emiten títulos de crédito a nombre de la sociedad mercantil, ¿sí? Ellos son los que tienen registrada la firma en las instituciones bancarias, por ejemplo, para la emisión de cheques. Son ellos los que en un momento determinado contratan al personal de la empresa. Este consejo de administración tiene facultades en ocasiones muy importantes y se les delega mucho poder de gestión dentro de la empresa. ¿Qué pasa entonces? Que pudiera decirse que es muy conveniente que a la par del Consejo de Administración exista otro órgano social u otro órgano corporativo que viene siendo el Consejo de Vigilancia, que está integrado por uno o más comisarios, ¿sí? Este Consejo de Vigilancia puede estar integrado por personas ajenas o extrañas a la sociedad. En caso de que los comisarios sean socios, durante esa temporalidad van a fungir como socios industriales, pero puede ser que contraten a un externo y bueno, pues en este caso va a ser un empleado de la sociedad que el Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, ya decidirán cuánto le van a pagar por concepto de salario. La función de los comisarios no es otra que vigilar la gestión del Consejo de Administración. Se pudiera decir que son los fiscales o son los supervisores de los administradores y por obvia razón la responsabilidad que tienen los comisarios con los administradores es conjunta. Es decir, que si hay un fraude en la empresa y están involucrados los administradores, automáticamente son responsables de manera conjunta los miembros del Consejo de Vigilancia. Ellos no pueden excluirse en decir que los administradores fueron muy hábiles y que no pudieron darse cuenta, porque entonces están demostrando pues, que no hicieron bien su trabajo, porque básicamente para eso se les contrata. Y bueno, pues tienen facultades de igual forma para solicitar a los administradores los informes que se requieran para darle transparencia a sus operaciones mercantiles y de gestión, y también tienen facultades para exigir a los administradores la rendición de cuentas periódicamente, que normalmente, bueno, pues puede ser cada 2 o cada 6 meses, como ellos lo decidan. Por obvias razones, los miembros del Consejo de Vigilancia y los miembros del Consejo de Administración no deben estar vinculados a través del parentesco, ¿sí? Es decir, no pueden ser comisarios, ¿sí? Aquellas personas que son parientes en línea recta, directa, ¿sí? Sin límite de grado con algún miembro del Consejo de Administración. Es decir, si mi padre es administrador, yo no puedo ser comisario, porque imagínense, si yo encuentro por ahí una cuestión fraudulenta, pues ¿cómo voy a denunciar a mi padre? ¿Verdad? Igualmente parientes colaterales, ¿sí? Hasta el 4º grado, y estamos hablando de tíos, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de primos, ¿sí? Tampoco pueden ser miembros del Consejo de Vigilancia aquellos que tengan una relación de parentesco hasta el 2º grado por afinidad. Es decir, si mi suegro es administrador, yo no puedo ser miembro del Consejo de Vigilancia. De igual forma, no lo pueden ser, igual que los administradores, aquellas personas que están inhabilitadas para ejercer el comercio por obvias razones. Si estamos hablando de una sociedad mercantil, es lo que celebran todos los días los comisarios y los administradores, pues actos de comercio, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando en un momento determinado la sociedad mercantil, pues en el futuro llega a tener problemas, digamos, ¿sí? Y que urge la necesidad de que se tenga que disolver, posteriormente liquidar y posteriormente extinguir? Bueno, pues estamos hablando de la disolución de las sociedades mercantiles. Cuando nosotros estamos celebrando el acta constitutiva, indicamos la duración de la sociedad, 10, 20, 99 años.
pero eventualmente se pueden presentar algunas de las causas previstas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las que urge a la necesidad de que la sociedad mercantil se tenga que disolver y posteriormente liquidar y extinguir. Entre esas razones, ¿verdad? Es por mutuo consentimiento de los socios, porque ya han decidido ponerle término a la sociedad mercantil, porque ya no les conviene seguir explotando el negocio o por las razones personales que ellos tengan. Una razón más puede ser la imposibilidad de seguir realizando el objeto social. Y yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el objeto social de la empresa es la producción y comercialización de tabaco, que sabemos que esa es una actividad legal. Pero si el día de mañana el presidente de la República emite un decreto en virtud del cual el consumo de tabaco ya va a ser tan ilegal como consumir marihuana, bueno, pues entonces ya no vamos a poder seguir de alguna manera explotando el objeto social y vamos a tener que disolver la empresa. Obviamente, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que establece la ley. Por ejemplo, si es una sociedad mercantil de las de ordinario, se requiere necesariamente que existan por lo menos 2 socios. Si uno de los socios se sale, se rescinde su contrato social o fallece y los herederos no quieren seguir continuando con el negocio, bueno, pues lo que va a tener que pasar es que se disuelva la sociedad mercantil y a lo mejor transformarse en otro tipo de empresa, como puede ser una sociedad por acciones simplificadas que requiere la participación de un solo individuo, ¿verdad? Aunque la sociedad por acciones simplificada, pues tiene de alguna manera un límite, ¿sí? Que pues son sociedades mercantiles que no deben de rebasar cierto monto en su capital social, porque entonces pues se van a tener que transformar a través de otro tipo de sociedad. Y en el caso de la sociedad cooperativa, se exige que por lo menos existan 5 socios, ¿sí? Si se sale uno, quedan 4 y ¿qué es lo que sigue? Pues disolver la sociedad mercantil, ¿sí? Porque se convierte en una sociedad con el mínimo de miembros que la ley exige para su constitución y para que exista. Obviamente, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, la sociedad se tiene que disolver porque por obvias razones, bueno, pues ya no puede continuar con su objeto social. Se presume que es una empresa, pues que ya está en números rojos, con la posibilidad de que no pueda cumplir con sus obligaciones mercantiles y ello redunda en perjuicio, pues, de las personas que celebraron algún tipo de contrato con ellas. Otra de las razones por las que la sociedad mercantil se tiene que disolver es por resolución judicial o administrativa. Por ejemplo, si es una sociedad mercantil que estuvo involucrada en cuestiones como de lavado de dinero, ¿sí? Bueno, pues entonces un juez va a ordenar que se disuelva. O es una sociedad mercantil que ya entró en concurso y posteriormente no pudo cumplir sus acuerdos durante la fase correspondiente y un juez la declaró en quiebra, pues también, ¿no? Se va a tener que disolver. En el caso de las sociedades de nombre colectivo, la muerte, la incapacidad o la exclusión o el retiro voluntario de alguno de los socios ocasiona, salvo pacto en contrario, pues que esta sociedad mercantil pues también se tenga que disolver, a menos que los herederos del socio fallecido manifiesten su consentimiento en querer continuar, ¿sí?, con la actividad de la empresa en lo que a ellos respecta, ¿sí? Bueno, decimos que las sociedades mercantiles, una vez que se disuelven, tienen que entrar en liquidación. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe o se crea una asamblea general de accionistas
normalmente es una asamblea general extraordinaria en donde se designa a los liquidadores, es decir, quiénes son las personas que se van a encargar de cobrar lo que se debe a la empresa, de pagar lo que la empresa debe y posteriormente hacer un balance para darle a cada socio lo que le corresponde, si es que quedó algo de dinero, y posteriormente desaparecer la empresa. Una vez que se paga al último de los acreedores y se liquida a los socios, lo que procede es que los liquidadores, que normalmente es el consejo de administración o inclusive se contrata a un despacho contable especializado, ellos son los responsables de, una vez que se liquidó la sociedad, acudir al registro público de comercio para que en los registros de la empresa le incluya la leyenda sociedad en liquidación, ¿sí? Y esto es para que los terceros que en un momento determinado quisieran solicitar un informe de esta empresa sepan que es una sociedad que alguna vez existió, pero que ya está en liquidación y por lo tanto ya no existe, ¿verdad? Bueno, eh, decimos que las sociedades mercantiles pueden ser de varios tipos y ello es en relación a su estructura corporativa. Bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos ofrece 7 tipos de sociedades en relación a las necesidades de los socios, ¿sí? Como ya se los comenté al inicio de esta presentación. Existe así, en primer lugar, la sociedad de nombre colectivo que está prevista en los artículos del 25 al 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como yo les comenté, esta sociedad existe bajo una razón social. Quiere decir que el nombre de la empresa, ¿sí?, se integra con el nombre de uno más o todos los socios. Por ejemplo, sería una empresa que a lo mejor se llama Valtierra de la Cruz y Romero, Armaduras Navieras, ¿no? Sociedad de nombre colectivo. Otra de las características que tiene esta empresa es porque los socios están de acuerdo en responder frente a los terceros que contratan con la sociedad de manera solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Esto quiere decir que los socios convienen, cuando constituyen esta empresa de nombre colectivo, que si en un momento determinado la sociedad tiene conflictos, los acreedores de la empresa pueden demandar a todos o inclusive a uno solo de los socios para que responda por las deudas sociales, ¿sí? ¿A quién puede demandar? Al que él elija, ¿sí? Y de igual forma, los socios responden frente a los terceros que contratan con la empresa hasta con sus propios bienes personales, ¿sí? Entonces, esta característica tiene la sociedad de nombre colectivo. Alguien pensará, bueno, pero ¿qué socios van a querer integrar una empresa de este tipo, no? Pues fíjense que sí existen muchas sociedades que se constituyen al tenor de esta figura jurídica precisamente para que las personas que contratan con ellos tengan la seguridad de que si la empresa no responde de sus obligaciones, los socios en lo personal lo van a hacer, inclusive con con sus propios bienes, ¿sí? Y bueno, pues esto le da de alguna manera prestigio a la empresa y certeza de que es cumplida a la hora de tener que cumplir con sus compromisos. Estas empresas, estas sociedades mercantiles también se pueden constituir bajo la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, que está prevista en los artículos 58 al 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad de responsabilidad limitada, a diferencia de la sociedad de nombre colectivo, se integra su nombre con una denominación que puede ser un nombre elegido al azar,
como puede ser el filete de oro, sociedad de responsabilidad limitada, pero también se puede integrar con una razón social, como puede ser Valtierra, De la Cruz y Huitrón asociados, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué característica tiene este tipo de sociedad? Bueno, el capital social, al igual que la sociedad de nombre colectivo, se integra por cada una de las partes sociales, que viene siendo la aportación individual en dinero o en cualquier otro tipo de bien, ¿sí? Que aportan a la empresa. Las partes sociales con las que se constituye o integra el capital social debe de ser una parte social por socio y puede ser de valor desigual. Es decir, un socio puede tener una parte social de 5,000 pesos, otro socio, otra parte social de 2,000 pesos y un tercer socio con un capital social, perdón, con una aportación individual de 3,000 pesos. La suma de esas aportaciones individuales me da un total de 10,000 pesos. Pero aquí lo interesante es ver que los socios únicamente tienen una parte social, ¿sí? Una parte de 3,000, una parte de 2,000 y otro tiene otra parte de 5,000 pesos. Obviamente que el valor de la aportación individual representa un porcentaje en la integración del capital social, ¿sí? Así, por ejemplo, si el capital social de la empresa es de 10,000 pesos y hay un socio que su aportación o su parte social es de 3,000, quiere decir que su parte social equivale al 30% del capital social. Si hay otro socio que tiene 2,000 pesos, bueno, su parte social tiene una aportación del 20%. ¿Y esto por qué es importante? Porque dependiendo del porcentaje que represente mi parte social en la constitución del capital social, pues son las ganancias que yo voy a recibir, ¿sí? Así, por ejemplo, si mi parte social equivale al 10% en la integración del capital social, eso quiere decir que yo voy a recibir el 10% de las ganancias. Y así, sucesivamente con todos los socios. ¿Qué pasaría si un socio quiere salir de la empresa y quiere vender su parte social y uno de los socios la adquiere? Bueno, esto no va a significar que el socio que adquiere la parte social del otro va a tener dos, no, va a seguir teniendo una, pero de mayor valor, ¿sí? Si, por ejemplo, el socio que adquiere la parte social, la suya era de 2,000 pesos y la que adquiere es de 1,000 pesos, bueno, pues en adelante va a tener una sola parte social, pero de 3,000 pesos, ¿sí? Una parte social, un solo socio y da derecho también a un voto por el socio que sea titular de esta parte social y bueno, todas en conjunto integran el capital social de la empresa. La sociedad de responsabilidad limitada tiene la característica de que no admite más de 50 socios, ¿sí? Todas se constituyen con un mínimo de 2, pero propiamente en el caso de la SRL tiene un tope, ¿no? En cuanto a la admisión de sus miembros. ¿Qué pasa en un momento determinado cuando uno de los socios ya no quiere su parte social? El requisito es que tiene que agotar el derecho del tanto frente a sus compañeros de negocio. Esto es, en una asamblea general les tiene que notificar su decisión de poner a su disposición el que quiera adquirir su parte social, ¿no? Que ya no quiere seguir en la empresa, que la quiere vender y bueno, pues ¿quién la quiere, no? Para esto el derecho del tanto de alguna manera equivale a 15 días a partir de que se les notifica a los codueños de la empresa para que alguien diga quién la quiere.
Si pasan 15 días y ningún socio está interesado en adquirirla, ¿sí? El socio que la está ofreciendo ya se la puede ofrecer a un tercero. Más, sin embargo, no es tan fácil, ¿sí? Tiene que llevar a ese tercero ajeno de la empresa que pretende adquirirla, lo tiene que presentar en una asamblea general de socios para que se someta a votación el ingreso de este nuevo miembro que va a adquirir esa parte social que se está ofertando. Para que se tome como aceptado la admisión de este nuevo socio, ¿sí? Tienen que estar de acuerdo por lo menos los socios que tengan en su poder el 50% del capital social de la empresa, ¿sí? Entonces, los socios que en un momento determinado alguien tiene el 15%, otro tiene el 20% del capital social, otro tiene otro 15%, bueno, pues ahí tenemos ya el 50%, ¿verdad? Y si estos tres socios aprueban la admisión, pues se dará por aceptada, ¿no? Y se le va a vender la parte social correspondiente. Ahora bien, tiene la característica, ¿sí? A diferencia de la sociedad de nombre colectivo, que en este primer tipo de sociedad los administradores van a ser únicamente socios, ¿sí? En el caso de la sociedad de nombre colectivo, no la puede administrar un gerente ajeno a la empresa, ¿sí? Siempre tienen que ser los socios. Mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada, aquí sí existe la eventualidad de que los administradores puedan ser socios por una determinada temporalidad, 2 años, 3 años, o puedan contratar a un gerente que va a ser un empleado de la empresa por tiempo indefinido. Tenemos otro tipo de sociedad, otro tipo de empresa, que es la sociedad de comandita simple. En este tipo de empresa que está prevista en los artículos del 51 al 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se caracteriza porque existe bajo una razón social, es decir, siempre el nombre se va a integrar con el nombre de uno, varios de los socios, ¿sí? Pero tiene la característica además de que en esta sociedad existen dos tipos de socios. Socios comanditados, que, bueno, pues ellos de propia voluntad deciden que van a responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales, pero también existen socios comanditarios que únicamente se responsabilizan al pago de sus aportaciones individuales y no quieren saber de problemas, ellos únicamente lo que quieren es recibir ganancias. De más está decir que en la sociedad de comandita simple, la razón social de la empresa se va a integrar exclusivamente con el nombre de los comanditados, ¿sí? Asimismo, son los únicos que pueden participar como miembros del Consejo de Administración, ¿sí? Es decir, en la sociedad de comandita simple, aun cuando existen socios comanditados y socios comanditarios, nada más el comanditado puede administrar. ¿Por qué? Pues es el que responde hasta con su patrimonio personal, ¿sí? Entonces, si en un momento determinado vamos a constituir una empresa en la que todos los socios quieren responder de las obligaciones sociales hasta con su propio patrimonio, van a constituir una sociedad de nombre colectivo que va a ser administrada por los mismos socios, ¿sí? Si los socios nada más quieren responder hasta el importe de su aportación social, es decir, a ver, mi aportación social vale 1 peso y si la sociedad anda mal, yo nada más respondo con 1 peso. O sea, que no se metan con su patrimonio personal. Entonces constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? En la que todos los socios pueden alguna vez durante la vida de la sociedad
ser administradores o la puede administrar un gerente extraño. Ahora bien, si a la hora de estar constituyendo la empresa hay miembros que sí quieren responder de las obligaciones sociales hasta con su propio patrimonio, pero existen también socios que lo único que quieren es recibir utilidades o ganancias sin estar comprometidos socialmente con la empresa, obligacionalmente, entonces constituyen una sociedad de comandita simple. Pero ya saben los comanditarios que su nombre no va a aparecer en la razón social y también saben que nunca van a tener la oportunidad de formar parte del consejo de administración. La aportación individual que hace cada una de los socios, ¿verdad? Va a ser o se va a denominar parte social, que van a ser de valor desigual, ¿sí? Algunas van a ser de a $1, otro socio va a aportar $3, otro socio va a aportar $10, pero igual que en la sociedad de nombre colectivo e igual que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, es una parte social, un socio, aunque sean de valor desigual, ¿sí? Es decir, el capital social está integrado por partes sociales que son títulos nominativos porque tienen el nombre del socio, ¿sí? Y de valor desigual, no son negociables porque no se le pueden vender a cualquier persona, ya sabemos, ¿verdad? Y bueno, existe otro tipo de sociedad que es la sociedad de comandita por acciones. Esta sociedad se pudiera decir que es una sociedad que en lo que se refiere a su constitución, ¿verdad? Por el tipo de socios que tiene, es igual a la sociedad de comandita simple. Es decir, hay dos tipos de socios, comanditados, que responden de las obligaciones sociales, comanditarios, que únicamente están obligados al pago de su aportación individual y que únicamente reciben derechos gananciales, ¿sí? Pero la diferencia que existe entre la sociedad de comandita por acciones y la sociedad de comandita simple es que aquí el capital social se va a integrar por acciones, ¿sí? Mientras que la de comandita simple, el capital social se integra por partes sociales y es una parte social por un socio. En el caso de la sociedad de comandita por acciones, el capital social se integra, valga la redundancia, por acciones que son de igual valor y que los socios pueden adquirir a partir de una, ¿sí? Vamos a suponer, es una sociedad de comandita por acciones regulada en los artículos del 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tiene un capital social de $1.000.000, ¿sí? Y ese $1.000.000 está representado, vamos a suponer, ¿verdad? $1.000.000 entre 100, bueno, está representado por 100 acciones, ¿verdad? De a $10,000 cada acción, ¿no? Entonces, un socio puede adquirir desde una acción a, pues, las que le alcance su dinero, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es lo importante aquí? Que los socios, entre más acciones tengan, pues, más se va a ponderar su voto en las asambleas generales de accionistas, ¿verdad? Ahora bien, estas sociedades de comandita por acciones se diferencian de la sociedad anónima, cuyo capital social también está integrado por acciones, en que las acciones de la sociedad anónima, los socios se la pueden vender a cualquier persona sin que los demás estén de acuerdo, ¿sí? Él vende sus acciones de manera indiscriminada a cualquier persona. Mientras que los socios de una sociedad de comandita por acciones, para poder venderlas, ¿sí? Tiene que aprobarse esa venta con el consentimiento
Uno, de las 2/3 partes, por lo menos de los comanditarios, y la totalidad de los comanditados, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si nada más existen 3 socios comanditados, ¿sí? Y 97 socios comanditarios. Si los comanditarios están de acuerdo, pero un comanditado no, bueno, pues entonces la cesión o la venta de las acciones en una de comandita no se va a hacer, ¿verdad? Se la van a tener que estar ofreciendo a otras personas hasta que estén de acuerdo todos los comanditados y por lo menos las 2/3 partes de los comanditarios. Esa es la diferencia con la sociedad anónima, que en esa empresa las acciones se venden pues, a cualquier persona sin que los socios necesariamente estén de acuerdo, ¿sí? Esta sociedad, bueno, pues la encontramos en los artículos 87 a 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existe bajo una denominación que es un nombre elegido al azar, aunque la ley no prohíbe que pueda ser una razón con el nombre de los socios. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si la sociedad anónima se constituye bajo una denominación, su nombre será, por ejemplo, ¿sí? Almacenes Liverpool, Sociedad Anónima. Es un nombre elegido al azar. ¿Sí? El Filete de Oro, Sociedad Anónima. Armaduras de Jalisco, Sociedad Anónima. ¿Sí? Pero si lo que quieren es constituirla con una razón social, entonces se va a llamar Valtierra y Bolio, Sociedad Anónima. ¿Sí? Flores de la Cruz Romero, Editores, Sociedad Anónima. ¿Sí? Así es como funcionan. Ahora bien, la sociedad anónima está integrada por socios que su obligación se limita exclusivamente al pago de sus acciones, ¿verdad? Entonces, si un socio compró 1000 acciones de a peso, bueno, pues la única obligación que tiene frente a la sociedad es pagar los 1000 pesos de esas 1000 acciones, ¿verdad? ¿Y qué derechos tiene? Los derechos que va a tener es el voto en las asambleas, ¿sí? La calidad de socio de la empresa y recibir ganancias en relación al porcentaje de acciones que tenga, ¿sí? Y que integran el capital social de la empresa, ¿sí? Bueno, ahora bien, las sociedades anónimas, a diferencia de todas las demás, se pueden constituir de dos formas. Una es la forma tradicional ante un notario o corredor público, ¿sí? Que van todos los socios a la oficina del notario y ahí celebran el acta constitutiva y posteriormente el notario va y la inscribe en el registro público de comercio. ¿Sí? Y tenemos otra forma que es por suscripción pública, en virtud de la cual los socios fundadores, pues a lo mejor quieren constituir una sociedad anónima con 100 millones de pesos y ninguno los tiene. Pero ven la posibilidad de que a lo mejor en un año, invitando al público a través de los medios masivos de comunicación, puedan juntar esta cantidad, ¿sí? Y es cuando, por ejemplo, en la televisión o en internet o en la radio, nos invitan a comprar acciones de una empresa que apenas se está formando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los socios fundadores para evitar fraudes? ¿Sí? Elaboran un proyecto de acta constitutiva, ¿sí? Este proyecto se inscribe en el registro público de comercio para darle seguridad a los terceros que a lo mejor queremos invertir, pero que no conocemos a los socios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen que hay una empresa que apenas se está creando y que me están invitando a comprar acciones. Si yo quiero tener la seguridad que es una empresa seria y que no se van a robar mi dinero, ¿sí?
voy al registro público de comercio, solicito un informe de esta empresa y bueno, pues me van a decir que es una empresa que se está creando, pero que los socios son fulano, sultano, perengano, que tienen tal domicilio. Entonces yo ya con seguridad voy a comprar acciones, ¿sí? Entonces, esa viene siendo una sociedad anónima cuya forma de constitución es a través de la suscripción pública. Cualquier persona compra acciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando todo el mundo empieza a comprar acciones de esta empresa, ¿sí? Y se llega a la meta de los 100 millones de pesos que tenían prevista los socios fundadores, entonces ya se acude con el notario público para que elabore el acta constitutiva definitiva de la empresa, ¿sí? Es cuando la empresa, bueno, pues ya empieza a realizar los actos mercantiles que tengan que ver con su objeto social, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las acciones de Telmex, ¿no? Que hasta en el periódico por ahí nos dicen vendo o compro acciones de Telmex, ¿no? Ah, bueno, pues estas acciones se están vendiendo a través de la suscripción pública. No quiere decir que Telmex se haya integrado de esa forma, ¿no? Más sin embargo, las empresas independientemente que se constituyen de la forma ordinaria ante notario o por suscripción pública, sobre la marcha de la empresa deciden para ingresar activos emitir un nuevo bloque de acciones, ¿sí? Y bueno, pues las ponen a la venta a través de los medios de comunicación y de repente pues hay gente que las adquiere porque obtienen gananciales atractivos, ¿no? De las utilidades de la empresa, ¿sí? Bueno, otra cuestión que tenemos que ver en relación a las sociedades mercantiles es lo que se refiere a la fusión, ¿verdad? La fusión de las sociedades mercantiles es un fenómeno que está previsto en los artículos 222 al 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y consiste en un procedimiento en virtud del cual una sociedad mercantil que existe por alguna razón decide extinguirse, decide liquidar sus operaciones, ¿sí? Ponerlas a la venta, todos sus activos, todo lo que constituye el patrimonio de la empresa y transfiere sus derechos y obligaciones a otra empresa que ya existe para formar una sociedad, una sola sociedad mercantil, ¿sí? Y es el caso de algunos bancos que, bueno, pues estaban constituidos como sociedades mercantiles en un momento determinado, están mal los negocios y deciden extinguirla, deciden liquidar el banco porque ya no puede cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Pero bueno, también los socios en un momento determinado, pues no quieren quedarse a la deriva y quieren, pues, de alguna manera que les reembolsen parte de del patrimonio de la empresa, ¿no? Como titulares o dueños que eran de la misma. ¿Qué pasa entonces? Ven la posibilidad de vender la empresa, ¿sí? La venden con todos sus derechos y obligaciones, ¿sí? Es decir, venden la empresa con todos sus activos, como puede ser el mobiliario, como puede ser inclusive la planta laboral, ¿sí? Pero también traspasan las obligaciones. Es decir, que si esta empresa tenía deudas, la empresa que la va a comprar, la sociedad mercantil que la va a adquirir, también compra la empresa con todo y esas deudas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues la empresa que estaba mal se fusiona, ¿verdad? A una empresa que ya existe, que es la que la adquiere. Entonces hay una fusión, ¿sí? De dos empresas, pero pasan a formar una sola, ¿sí? Bueno,
obviamente que cuando hay una fusión de empresas, la empresa que se fusiona, ¿sí? Desaparece de alguna manera, ¿verdad? O también lo que puede pasar es que de alguna manera sí desaparece, pero como por una cuestión romántica, digo yo, cuando se fusiona a la empresa nueva, en ocasiones sigue conservando su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa que se llame, vamos a suponer, Banco Manzana, ¿sí? Y Banco Manzana anda mal y se fusiona con el Banco Durazno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Banco Manzana desaparece, pero a la hora de la fusión cambia el nombre. Se llama Banco Manzana Durazno Sociedad Anónima. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, Banco Durazno adquiere, ¿sí? Todos los activos, pero todos los pasivos de Banco Durazno, de Banco Manzana, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, pues los socios tienen la posibilidad de recuperar parte del patrimonio de la empresa que está en liquidación. Obviamente, ¿qué razón podrá tener en un momento determinado una empresa para comprar una empresa que anda mal? Bueno, pues a lo mejor los secretos industriales, ¿sí? A lo mejor las marcas, los activos de propiedad intelectual que tengan, ¿sí? A lo mejor una patente, ¿sí? Los socios de la primera empresa, la empresa que se está poniendo a la venta, pues no tiene la manera de explotar estos activos, ¿sí? Entonces dice, pues sí, tenemos una patente, pero no tenemos dinero para comercializar la invención. O tenemos un secreto industrial, tenemos una cartera de clientes muy buena, pero no tenemos dinero para producir y distribuir, ¿no? Entonces pueden tener de repente por ahí elementos muy atractivos por los que otra empresa pues la quiera adquirir y decidir hacer la fusión, ¿sí? Bueno, otro de los fenómenos que puede haber en materia de sociedades mercantiles es la transformación de las empresas, ¿sí? Es decir, sociedades mercantiles que se constituyen bajo una clasificación, pero sobre la marcha, pues de alguna manera quieren optar por otro tipo de sociedad mercantil. Les pongo un ejemplo. A lo mejor es una sociedad mercantil que se constituyó como sociedad de comandita por acciones. Y el único socio comanditado que existía fallece y sus herederos no quieren ser comanditados. Dicen, pues sí, nos queremos quedar con la parte social o con las acciones, si es una sociedad de comandita por acciones, nos queremos quedar con las acciones de mi padre, pero no queremos responder de las obligaciones sociales. ¿Qué pasa luego entonces? Que la sociedad mercantil de comandita por acciones se queda sin el único comanditado que existía. Y luego las sociedades de comandita no pueden tener únicamente un tipo de socios, tienen que tener de los dos. ¿Qué pasó si se murió el comanditado? Nos quedamos con puros comanditarios, puros socios que únicamente responden del pago de sus acciones, pero que no quieren tener problemas con los terceros que contratan con la empresa. ¿Qué es lo que van a tener que hacer los socios? Simple. Van a tener que transformar esta empresa de sociedad de comandita por acciones para transformarla en una sociedad anónima, ¿sí? O bien, si es una sociedad de comandita simple y pasa igual, bueno, pues la van a tener que liquidar y transformar en una sociedad de nombre colectivo, perdón, de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces, como vemos, las sociedades mercantiles se pueden constituir como sociedades de responsabilidad limitada, como sociedades anónimas, como sociedades cooperativas, inclusive, y sobre la marcha, por el mutuo consentimiento de los socios, pueden transformarse y optar o cambiar
¿sí? La forma como se constituyeron, de anónima a sociedad de responsabilidad limitada, o de cooperativa a anónima o a comandita simple, según la voluntad de los socios, ¿no? Bueno, existe otro fenómeno que es la escisión de sociedades mercantiles. ¿Y este fenómeno en qué consiste? Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona que se da la escisión cuando una sociedad mercantil denominada exindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de sus activos, de sus pasivos y de su capital social, los divide en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Grupo Carso, ¿sí? Todos sabemos que es Grupo Carso, ¿sí? Es una empresa, es una sociedad anónima de Carlos Slim, que es el socio mayoritario, pero Grupo Carso, esta sociedad anónima, tiene la característica de que entre los socios hay personas físicas y personas morales, ¿sí? Así, por ejemplo, ¿quiénes son los socios de Grupo Carso Sociedad Anónima? Carlos Slim, sus hijos, y vayan ustedes a saber qué otras personas. Pero entre los socios también hay personas morales, es decir, hay otras empresas, por eso se llama Grupo Carso, ¿sí? Porque es una sociedad anónima que está integrada entre sus socios por personas físicas, pero también por personas morales. Bueno, ¿qué sucedió en Grupo Carso? Había por ahí varias empresas, pero bueno, yo recuerdo el caso de una minera, ¿sí? Una minera de N nombre formaba parte de las empresas de Grupo Carso, ¿sí? Y por razones que así convenían a todos los socios, ¿sí? Deciden en un momento determinado que la minera saliera de Grupo Carso para integrar una sola empresa independiente del grupo. Esto fue un caso de excisión, ¿verdad? En virtud del cual la minera, que era una empresa que formaba parte de la sociedad anónima Grupo Carso, decide separarse del grupo. Entonces la minera fue una sociedad excindente, ¿sí? Decide excindirse o separarse del grupo para formar una nueva empresa diferente o independiente a Grupo Carso, ¿verdad? En este caso, Grupo Carso fue en un momento determinado, pues la empresa que en un momento determinado pues decide sacar de la empresa o sacar de la jugada a la minera, ¿sí? Si la minera hubiera decidido salirse de Grupo Carso para aliarse con otro grupo, entonces el otro grupo que la absorbe, ¿verdad? Pues iba a ser, en este caso, la sociedad excindente, ¿verdad? Bueno, y tenemos por ahí la sociedad por acciones simplificada, que tiene la característica de que se integra por un solo socio. Es decir, la sociedad por acciones simplificada puede tener dos o más socios, pero la ley prevé la posibilidad de que sea una empresa con un solo dueño, ¿sí? Está prevista en el artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene la característica de que si esta sociedad por acciones simplificada tiene un solo titular, un solo socio o un solo dueño, él va a ser el administrador de la empresa, ¿sí? Y él, de alguna manera, pues va a ser el único controlador y principal accionista pues de la sociedad, ¿verdad? Estas sociedades tienen una característica, ¿sí?
los ingresos totales anuales de estas empresas no deben de rebasar la cantidad de 5 millones de pesos, ¿sí? Si es el caso, se van a tener que disolver y transformarse en otro tipo de sociedad que generalmente es una anónima, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene esta sociedad por acciones simplificada? Pues es que los socios únicamente responden del pago de sus aportaciones representadas en acciones, ¿verdad? Aquí no hay partes sociales, hay acciones, ¿sí? Así es como está integrado su capital social. Obviamente que si hay socios, si esta sociedad mercantil se integra por 2 o más socios y los administradores o los mismos socios cometen actos fraudulentos en perjuicio de terceros o inclusive del Estado, van a responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Es decir, en términos normales, únicamente se responsabilizan por el pago de sus acciones y no tienen ningún compromiso frente a los terceros que contratan con la empresa. Pero si cometen actos fraudulentos, aquí sí van a responder hasta con su patrimonio personal, ¿verdad? Bueno, la sociedad cooperativa es otro tipo de empresa, pero que tiene la característica que los socios que la integran no son capitalistas, ¿sí? No necesariamente tienen que aportar dinero, ¿sí? Estas empresas se integran por socios industriales en su totalidad, es decir, que son socios que le aportan trabajo a la empresa. Ellos no son así de que, bueno, yo compro mis acciones y ya me voy, vengo dentro de un año a que me digan cuáles son mis ganancias. No, ¿verdad? Estos socios, como yo les comentaba, si es una sociedad cooperativa de producción pesquera, ¿quiénes son los socios? Los pescadores, ¿verdad? O sea, le aportan su trabajo a la empresa. Y en función del trabajo o del tiempo que le dediquen al giro preponderante de la empresa, pues van a ser las ganancias o los rendimientos que ellos pues van a obtener. Esta sociedad cooperativa se rige bajo ciertos principios rectores, ¿sí? El primero, existe libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Es decir, aquí los socios deciden cuándo ingresan y cuándo se salen sin que tengan que solicitar aprobación de los demás, como sucede, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada y en las sociedades de comandita, ¿sí? La administración es democrática, quiere decir que todos los socios, ¿verdad? Desde el más intelectual hasta el más obrero, tienen la posibilidad de formar parte de cualquiera de los órganos controladores que gestionan las actividades administrativas de la empresa, ¿sí? Obviamente que estas sociedades mercantiles tienen en un momento determinado parte de su administración democrática es que igual participan en la administración e igual se toman en consideración las decisiones de hombres y mujeres, ¿verdad? Tienen a su cargo la promoción de la cultura ecológica, ¿sí? El fomento a la educación cooperativa y de la economía solidaria de los socios. Y bueno, pues existe también el respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, ¿verdad? Es decir, en estas empresas no debe de haber ningún tipo de filiación partidista ni tampoco religioso, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengan alguna creencia los socios en lo personal, pero no se debe de hacer proselitismo adentro de la empresa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se requiere para constituir una sociedad cooperativa? Bueno, este tipo de sociedades se requiere como mínimo 5 socios, ¿sí? Con la excepción de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
conocidas como cajas populares, que bueno, pues aquí se requiere de 25 socios como mínimo. Todas van a ser siempre de duración indefinida. Se rigen bajo el principio de mismos derechos y obligaciones entre los socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Todas van a ser de capital variable, ¿sí? Y bueno, independientemente de la aportación que cada uno de los socios haga al capital social de la empresa, todos tienen indistintamente un voto por socio en las decisiones que tomen en esa empresa, ¿no? Bueno, ahora bien, existen otras formas, aparte de las sociedades mercantiles, ¿verdad? Que pueden presentar una muy buena oportunidad de negocios, ¿verdad? Ya sabemos, agrupaciones de 2 o más personas que se constituyen con un fin lícito determinado, preponderantemente económico y de ordinario mercantil, ¿verdad? Eso es una sociedad mercantil, que ya vimos de cuántas modalidades se pueden formar. Sin embargo, ¿verdad? Existen otras figuras jurídicas como el contrato de asociación en participación, que puede representar también otra oportunidad de negocios a las personas. Bueno, el contrato de asociación en participación ofrece la ventaja, ¿sí? Para aquellas personas que quieren colaborar en un negocio, que quieren colaborar de las ganancias y las pérdidas, pero que no se quieren comprometer por un tiempo, pues muy prolongado, que no quieren constituir ninguna empresa. Es decir, cada quien tiene su negocio por su lado, pero de alguna manera se quieren colaborar sin formar una sociedad mercantil. Entonces, la ley les permite, ¿verdad? Poder colaborarse de manera mercantil para sacar provechos económicos a través de la celebración de un contrato de asociación en participación, en donde una persona, ¿sí? Concede a otra que le aporta ciertos bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio, ¿verdad? Obviamente que esta figura jurídica no es un contrato, ¿sí? Intervienen 2 personas. Una de ellas es el asociante. La función del asociante en este contrato es que va a conceder a otra persona una participación en las ganancias y en las pérdidas de una negociación mercantil o en varias operaciones de comercio, ¿sí? Mientras que el asociado va a ser una empresa que va a aportar bienes o en un momento determinado servicios al asociante, ¿sí? A cambio de una participación de las ganancias y de las pérdidas del negocio. Vamos a poner un ejemplo, un contrato de asociación en participación. Vamos a suponer que yo soy la dueña de una empresa que se dedica a la distribución de calzado, ¿sí? Yo soy una empresa. Y en un momento determinado, pues yo solicito, o mejor dicho, yo invito al público en general para, para que me diga si quiere ayudarme a vender ese calzado, a promocionarlo, a venderlo, a colocarlo, ¿no? Y llega por ahí una persona y me dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿No? Entonces yo le digo, mira, yo vendo zapatos a 100 pesos, ¿no? Yo soy una empresa que vendo zapatos, yo los distribuyo y yo doy la pieza a 100 pesos, ¿sí? En un momento determinado, yo a ti te las vendo, te doy una cartera de clientes para que las coloques, yo a ti te los voy a dar en 70 pesos.
y tú ya los venderás al precio que quieras, ¿no? Los puedes vender en 80, en 100, como yo los vendo, inclusive más caros, ¿sí? Esa es una asociación en participación. ¿Quién es el asociante? El asociante soy yo, soy la empresa distribuidora de calzado. ¿Por qué? Porque le voy a aportar en un momento determinado o le voy, en un momento determinado, le voy a, a proporcionar al asociado material o mejor dicho, mercancía para que la venda por su cuenta y pues haga negocio, ¿no? Por su parte, el asociado me va a aportar a mí un servicio. ¿Cuál va a ser ese servicio? La promoción, la colocación y la venta de mis mercancías. No es un contrato de trabajo porque el asociado no está subordinado al asociante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el asociado? Le colabora al asociante en el negocio, le colabora para que venda sus productos y de paso se lleva una ganancia, ¿verdad? ¿Por qué decimos que participa de las ganancias o de las pérdidas? ¿Sí? Porque si en un momento determinado, ¿sí? El asociante, vamos a suponer, yo le vendo el calzado a 70 pesos para que lo dé en 100 y en un momento determinado, el asociado tiene que mandar a hacer propaganda para sus ventas, bueno, pues esos gastos los corre el asociado, ¿verdad? Si el asociado en un momento determinado quiere vender muchos zapatos del asociante y hasta se quiere anunciar en una página de internet, bueno, pues esos gastos los absorbe el asociado, no el asociante. Entonces, se puede decir que este contrato no es un contrato de trabajo, no hay subordinación entre las partes, lo que hay es colaboración en el momento de hacer negocios, ¿sí? Y tenemos otra figura, otro contrato, ¿verdad? Que viene siendo el fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona denominada fideicomitente destina y transfiere la titularidad de determinados bienes de cualquier tipo, pueden ser bienes, pueden ser inmuebles, puede ser inclusive hasta dinero en efectivo, a la realización de un determinado fin lícito, ¿verdad? Este fin del fideicomiso se le va a encomendar a una institución fiduciaria, que es un banco, ¿sí? El objeto del fideicomiso va a beneficiar a determinadas personas, que vienen siendo los fideicomisarios, ¿sí? Entonces, un fideicomiso, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a suponer que yo, Silvia Landazuri, soy la dueña de un terreno de 100 hectáreas, ¿sí? Y yo quisiera, en un momento determinado, construir viviendas para venderlas, pero no tengo dinero, ¿sí? No tengo dinero para invertir. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Sí? Voy a constituir un fideicomiso, se me ocurre con la institución bancaria Bancomer, ¿sí? Bancomer va a ser la institución fiduciaria que va a administrar, ¿sí?, el patrimonio del fideicomiso. ¿Cuál va a ser el patrimonio del fideicomiso? Mi terreno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué yo soy fideicomitente? Porque yo entregué mi terreno al banco para que el banco lo administre y construya viviendas, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues va a fraccionar los lotes, ¿sí? Los va a empezar a ofrecer a la venta, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues las personas que lleguen y que estén interesadas en el terreno lo van a comprar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, pues al rato ese terreno va a ser un fraccionamiento y yo como fideicomitente, en este caso, bueno, pues yo aporté el terreno, pero el banco en un momento determinado me lo va a aumentar de valor,
me va a pagar lo que vale mi terreno, o bien lo que puede pasar también es que el banco me haga un préstamo para yo construir las viviendas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con dinero prestado hice las viviendas y pues todos contentos. En este caso, ¿quiénes van a ser los fideicomisarios? Las personas que van a aprovechar el fideicomiso, que van a ser las personas que van a comprar su casita ahí en mi terreno, ¿verdad? Son fideicomisos de vivienda, entonces es otra oportunidad de hacer negocios sin invertir mucho dinero, ¿no? O invertir únicamente lo que tengo para sacarle provechos económicos a futuros. Bueno, pues aquí lo tenemos en la lámina, ¿no? Quienes participan, el fideicomitente, que es la persona que aporta sus bienes o su patrimonio, que inclusive puede ser en dinero, a una institución bancaria para que esa institución bancaria administre estos bienes y se destinen al objeto del fideicomiso, ¿verdad? En este caso, yo les puse el ejemplo, la construcción de vivienda, ¿sí? La institución fiduciaria necesariamente tiene que ser una institución de crédito de las que están autorizadas en la ley de títulos y operaciones de crédito. Principalmente son instituciones bancarias o crediticias, ¿no? Y los fideicomisarios, pues vienen siendo esas personas que son las beneficiarias del fideicomiso. Bueno, otra oportunidad de negocios que tenemos es a partir del contrato de arrendamiento financiero, que también se le conoce como leasing, ¿sí? ¿Cómo funciona este contrato? Bueno, por virtud del contrato de arrendamiento financiero, una persona que se denomina arrendador, ¿sí? Se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder el uso o goce temporal a plazo forzoso a un segundo sujeto que se denomina arrendatario, quien podrá ser una persona física o moral obligada a pagar como contraprestación al arrendatario la tarifa que hayan acordado en pagos periódicos durante un plazo forzoso, ¿sí? Y al vencimiento del arrendamiento, el arrendatario pueda optar por la compra de los bienes a un precio inferior a como están en el mercado, o dos, a prorrogar el plazo para continuar gozando y utilizando de esos bienes, o número tres, a participar con el arrendador en el precio de venta de los bienes a un tercero. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Vamos a suponer, perdón, que yo soy un médico oftalmólogo, ¿sí? Me acabo de recibir, acabo de tener mi especialidad con honores, pero en un momento determinado, pues yo quiero poner mi consultorio y tengo que comprar un aparato que me cuesta pues, mucho dinero y no tengo en este momento, ¿no? Vamos a suponer que el aparato me cuesta 1,000,000 de pesos y no los tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar una empresa que venda estos aparatos con la posibilidad de adquirirlos a través de un arrendamiento financiero, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Llego a la empresa, celebro el contrato de arrendamiento financiero a 5 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que durante 5 años yo voy a estar pagando la renta de ese equipo, con la posibilidad de que cuando terminen los 5 años, yo pueda adquirir en un momento determinado, yo pueda adquirir el aparato en un precio menor al que esté el mercado. Es decir, todo lo que pagué de renta se me va a tomar a cuenta de pagos parciales, ¿sí? Esa es una ventaja que tiene el arrendamiento financiero. Y la otra ventaja es que como en teoría estoy rentando el aparato, ¿sí? La empresa que me lo está rentando a través del contrato de arrendamiento financiero le va a dar mantenimiento y va incluido en la renta. ¿Se fijan qué padre? Esto lo hacen mucho
algunas empresas, por ejemplo, que tienen una copiadora. Nosotros pensamos que la copiadora es de la empresa y en realidad no. La están adquiriendo o la están usando a través de un contrato de arrendamiento financiero. Vamos a suponer, rentan la copiadora, vamos a suponer a 2 años, ¿no? Y están pagando la renta mensualmente y están recibiendo mantenimiento del equipo totalmente incluido en la renta. Cuando se terminan los 2 años, el empresario tiene la opción de regresar la copiadora y de celebrar un nuevo arrendamiento financiero con una máquina más nueva, o tiene la opción también de que todo el dinero que invirtió se le tomó a cuenta de pagos parciales y puede adquirir la máquina en un precio más bajo, ¿verdad? Entonces, esa es otra oportunidad de hacer negocios, el contrato de arrendamiento financiero, el leasing. Y ya para terminar, tenemos otra oportunidad de negocios a través del contrato de franquicia. ¿Sí? Este contrato está regulado en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial y es la venta de activos intangibles. ¿Por qué? Bueno, el contrato de franquicia tiene la característica de que es un contrato en virtud del cual una persona faculta a un tercero para utilizar su marca, ¿verdad? Y aparte o además, ¿verdad? Que se le transmitan conocimientos técnicos de elaboración, operativos en una empresa para manejar un negocio, ¿sí? Y es el caso, bueno, pues de todas las franquicias que tengo aquí, ¿no? Pizza Hut, Subway, Burger King. Vamos a suponer que yo tengo un dinero para invertir y bueno, pues yo quisiera poner una cafetería, ¿no? Le puedo poner a la cafetería, cafetería Silvia, ¿sí? Pero, pues voy a tener que ponerle mucho empeño, tener mucha paciencia, ¿sí? Esperar a lo mejor un año para que me empiecen a caer mis primeros clientes y pueda obtener mis primeras ganancias y la recuperación de mi capital invertido, ¿sí? Pero también tengo la opción de contratar una franquicia, ¿no? Si yo quería una cafetería, bueno, pues investigo cuánto cuesta que Starbucks me habilite pues una de sus cafeterías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo le voy a dar una cantidad inicial a Starbucks y bueno, pues Starbucks me va a vender los vasos, el café, o sea, todo se lo tengo que comprar, pero tengo la ventaja de que ese corporativo me va a capacitar a mis empleados, me va a proporcionar todo lo que yo necesito, el mobiliario, y bueno, pues como es una empresa que ya está consolidada, pues no voy a batallar para conseguir clientes, ¿no? Porque es una empresa cuyos productos ya se venden solas, ¿no? Entonces, el contrato de franquicia, pues definido en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, es un contrato en virtud del cual una persona con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito, le transmite a un tercero a través de una contraprestación económica conocimientos técnicos, asistencia técnica, venta de los productos, ¿sí? Elaboración de esos productos de manera uniforme, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los sujetos que existen aquí tienen la característica de que son dos comerciantes, ¿no? El franquiciante, que es el dueño de la marca, ¿sí? Y el que tiene esos secretos industriales, esos conocimientos técnicos, que en un momento determinado le va a permitir usar a otro comerciante, que es el franquiciatario, y que paga por ello. ¿Qué es lo que está pagando el franquiciatario? Comodidad y aprovecharse del prestigio de la marca franquiciatada, ¿verdad? Porque va a iniciar un negocio pues que ya se vende solo. Bueno, existen
muchos contratos de franquicia, no únicamente de comida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las tiendas de autoservicio, pues tenemos a Oxxo, 7-Eleven, de comida tenemos a Subway, Kentucky Fried Chicken, tenemos a McDonald's, pero también tenemos franquicias en servicios inmobiliarios, como es la empresa Century 21, perdón, ¿verdad? Que en un momento determinado, si yo quiero tener un negocio de una inmobiliaria, pero no conozco el negocio, ¿sí? Puedo comprar una franquicia de Century One. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que me va a revisar mis instalaciones, me las va a adaptar de manera uniforme, va a capacitar a mis empleados y bueno, pues obvio que yo voy a tener que pagar por usar la marca Century One en mi negociación, ¿no? Pero es una ventaja la que me va a ofrecer porque me voy a jalar del prestigio de la empresa y a la empresa franquiciante, pues nunca le va a caducar su marca porque es una marca que va a estar usando y en la comodidad de su casa, pues va a estar recibiendo regalías, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Guadalajara, pues ahí tenemos a esta señora Marisa, que ella empezó elaborando y vendiendo pasteles en el horno de su cocina, ¿sí? Y que bueno, pues al rato esta señora ya tiene más sucursales en Guadalajara y si yo, Silvia Landazuri, quisiera poner una pastelería y quiero vender los productos de Marisa, ¿verdad? Marisa me va a decir, pues sí, yo te habilito la pastelería, yo le pongo el mobiliario, yo te ministro los pasteles todos los días, yo te vendo las cajas, las servilletas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a celebrar Marisa y yo? Un contrato de franquicia, ¿verdad? Marisa me va a proporcionar todos sus secretos operativos, técnicos en un momento determinado y yo pues voy a quedar obligada a comprarle sus productos para venderlos en mi establecimiento y que Marisa pues me esté proporcionando capacitación constante. Eso es lo que yo le voy a pagar en virtud del contrato de franquicia, ¿verdad? Bueno, pues espero que esta información que les acabo de compartir sea de mucha utilidad, ¿sí? Para su conocimiento, su aprendizaje. Y bueno, pues les doy las gracias por haber estado aquí conmigo. Y bueno, pues que tengan un excelente día. ¿Sale?